Hola, siempre nos preguntamos cuál es el mejor tipo de suelo en el cual vamos a poner o podemos poner nuestras plantas. El día de hoy te voy a enseñar acerca de los tipos de suelo y cuál es el ideal para que tu cultivo tenga éxito. Esto es Planta Algo en tu Casa. Lo primero que tenemos que saber es que existen solo 3 tipos de suelo. El primero de ellos es el suelo arcilloso. El suelo arcilloso o la greda común es un suelo que es capaz de retener mucha humedad, pero en exceso puede generar algunos problemas, particularmente generando hongos en las plantas. El segundo tipo de suelo es el suelo arenoso, la arena común y corriente, que es muy útil puesto que su porosidad permite que el agua se vaya, el exceso de agua, y retenga la humedad necesaria para la planta. Y finalmente tenemos un suelo que se llama limoso, que es aquel suelo de partículas intermedias que retiene mucha humedad, pero que además está asociado a la materia orgánica. La manera correcta de hacer un suelo te la muestro a continuación. Bien, para preparar una base de buen suelo, un buen sustrato, que sea capaz de retener la humedad suficiente pero que no desperdicie agua, podemos mezclar en un macetero los 2 tipos de suelo iniciales, que son el suelo gredoso y además el suelo arenoso. La mezcla se realiza de manera simple. Ponemos en algún lugar una superficie plana, ambos tipos de suelo, y procedemos a mezclar en partes relativamente iguales para poder conseguir una textura más bien arenosa. Bueno, para poder hacer un sustrato adecuado para nuestras plantas, por ejemplo, podemos tomar los 2 primeros tipos de suelo, tanto el arenoso como el arcilloso, y hacer una mezcla homogénea, en partes iguales, 50 y 50. Este tipo de suelo, arenoso y arcilloso, nos va a permitir, uno, tener mayor superficie para que las raíces se puedan expandir, y además va a permitir que no tengamos retención de humedad excesiva. Una vez que tenemos lista nuestra mezcla de sustrato, podemos proceder a ponerla en nuestra maceta, donde vamos a llevar a cabo nuestro trasplante. Cuando tenemos lista nuestra base de suelo en nuestro macetero, procedemos a trabajar con el último tipo de sustrato o de tierra, que es la tierra limosa o limo. Esta tierra, como decíamos, es una tierra que es muy rica en materia orgánica y es aquella que tiene los nutrientes. Es muy importante para la preparación de una maceta como esta poner la tierra con materia orgánica en la parte más alta. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos riego, nuestra agua no se lleve los nutrientes de manera tan rápida. Por tanto, procedemos a poner todo nuestro limo o tierra limosa en la parte superior de nuestra maceta. Una vez que está listo nuestro trasplante, es muy importante poner en la parte más alta algún tipo de mulch o materia vegetal, como por ejemplo paja. Esta paja nos va a servir básicamente para retener la humedad que se pudiera evaporar por exceso de sol, y además evita que los rayos UV provenientes del sol maten las bacterias y hongos que están en nuestros suelos.